7:41 minutos. 7:41 minutos. Víctor Gómez Casanova. Vamos a tener que llamar al papero. Saturnino Espinal. El papero fue el candidato a senador del PRD en Pedernales. Es el papero porque es el principal productor de papa. Productor y comercializador de papa. Yo creo que del país. Por eso le dicen el papero. Le dicen el papero. Entonces, por eso le dicen el papero. Ese era el candidato a senador de Pedernales. Que ustedes saben que en Pedernales hubo un conflicto. 7 votos. Porque esa elección fue muy... Por 12 votos. Fue muy reñida. Sí. Por 12 votos. Primero fue por 11 y después en el reconteo quedó por 7. Por 7. Ay, Dios mío. Bueno, pero hasta por 1 se pierde, ¿verdad, Víctor? Bueno, está bien, pero... Él ahora está con Danilo Medina. Él apoyó a Danilo en las elecciones. Pues debió ganar, ¿verdad, Julio? Víctor, pero el papero perdió. El papero no perdió, ¿no? El papero no perdió. Lo que pasa es que No, yo hablé con Diony. Lo que pasa es que, bueno, ya. Pero imagínate, Diony es que está fungiendo. El senador es Diony. Ganó por 7 votos, pero ganó. No, está bien. Lo que pasa es que el papero tenía un factor en contra. ¿Cuál? El papero tenía un factor en contra. A Hipólito. ¿Él estaba con Miguel o con Hipólito? No. El papero tenía un factor en contra. Él estaba con Miguel, tenía a Hipólito en contra. No, el papero tenía un factor interno en contra. ¿Tú sabes qué fue lo que pasó con el papero? ¿Qué pasó? Que una parte de los delegados del PRD estaban más cerca de los intereses de Diony Sánchez que los del papero. Por un problema de la comunidad allá. No, porque el hermano de Diony Sánchez era candidato a diputado del PRD. Era el palé famoso. Entonces, el palé, o sea, los dos hermanos. Sí, se votaba por los dos hermanos. Diony era candidato a senador del PLD. Ajá. Entonces el hermano era candidato a diputado del PRD. Y entonces el hermano también tenía sus delegados. Entonces ahí hay que ver esos delegados de quién estaban más cerca. Si de los intereses del candidato a senador del PLD o de los intereses del candidato a senador del PRD. Bueno, la lógica indica, a los delegados les interesaba que saliera el hermano diputado y el otro hermano senador. Bueno, miren, pero en este caso días. Entonces el papero podría decir quién tiene la razón. Si Manegonte con su teoría, él hablaba de la genética, pero después de lo que tiró Manegonte, pues Manegonte recordó ahí que su especialidad en la Unión Soviética fue papa y después el Partido Comunista le ordenó que se especializara en arroz. O esta versión que le ofrecieron a Víctor de que en Perú las papas más pequeñas son las que se utilizan en la siembra. Víctor está serio, ofendido por haber dudado de su tesis. No, lo que pasa es que el símil que yo hacía, la comparación que yo hacía, era con respecto a que usted tiene siempre que procurar la mejor calidad para tener la mejor cosecha. O sea, usted tiene que procurar tener la semilla más fuerte, la mejor semilla, y por vía de consecuencias traerá la mejor cosecha. Entonces, asimismo, en materia de educación, usted debe invertir en tener la mejor capacidad de enseñanza en los profesores, y mientras más educados y mejor preparados sean los profesores, entonces mejor calidad de educación esos profesores le pueden ofrecer a los alumnos. Pero siguiendo con este tema de educación, yo quiero referirme al asunto que tiene que ver con los precios de los libros de texto y resaltar lo siguiente. La Cámara de Diputados, por iniciativa del presidente de la Cámara de Diputados, nuestro buen amigo el licenciado Abel Martínez, está trabajando este tema y discutiendo este tema de los precios de los libros de texto. Les aseguro a ustedes que en esto no va a quedar como una discusión coyuntural de una campaña momentánea. Se está trabajando, discutiendo a profundidad el análisis de este tema y de esta situación. Pero hay que resaltar lo siguiente con respecto a los precios. Víctor, te pido un permiso a las 7:45 minutos porque tengo aquí precisamente a Manuel Serrano. Que sí está claro con el tema de la papa. Viceministro de Medio Ambiente. Sí. Que sabe de eso muy bien. Manuel, ¿cuál es la situación de esto de la papa, Manuel? Sí, buenos días. No, mira, en primer lugar, yo debo decir que soy muy amigo de Manegonte. Somos panas, pero ciertamente los cosecheros de papa, la papa que no tienen valor comercial, las pequeñas, las dejan para la próxima cosecha.
Eso no quiere decir que solo usan la papa pequeña, o sea, ellos buscan otra semilla, pero una vez que ellos seleccionan la papa que tienen valor de mercado, la que no tienen valor de mercado no la botan, sino que simplemente la usan para la siembra. Eso no hay que ir a Rusia, y cualquiera que haya trabajado en Constanza sabe que eso es así. Oye, no hay que ir a Rusia para eso. Bueno. Ay, Manegonte. Gracias, Serrano. Gracias, Serrano. Ay, Manegonte. Con ir a Constanza se sabe eso, no hay que ir a Rusia. De genética. No, con ir a la palabra sexualidad, algo así. Con ir a Constanza es suficiente. No hay que llegar a Rusia. Que no hay que ir a Rusia. No hay que ir a Rusia. Está fuerte eso, mi hermano. Miren, les hablaba del tema de los precios de los libros de texto. Yo recuerdo que cuando yo era pequeño, a mí en la escuela, cuando me tocaba iniciar el año escolar, mi papá y mi mamá, sobre todo mi mamá, que se ocupaba de esos temas, lo que hacía era que me pasaba los libros de mis hermanos. Y mi generación, muchos de mis compañeros, yo lo hablo con ellos y recuerdan que siempre le insistían a los hermanos mayores de uno: cuida el libro, no tire ese libro ahí, no raye ese libro, ten cuidado con ese libro, porque se pasaba como una especie de patrimonio familiar a los demás hermanos pequeños. Yo soy el tercero de mis 4 hermanos, yo soy el tercero en orden de fecha de nacimiento, ¿no? De juventud. Y entonces, mi libro con el que yo estudié álgebra de Baldor lo tuvo primero mi hermana Tania, después se lo pasó a mi hermano Kilvio, después me tocó a mí, y yo creo que mi hermano Maeno también estudió álgebra con ese libro de Baldor. Es un buen ejemplo, porque eso fue un clásico que nunca cambió. Sí, porque varias generaciones. Pero todavía, Baldor, todavía, óyeme, con alguna adaptación, pero todavía. Y yo lo veo porque mami lo tiene en el librero, en el estante. Mami tiene un librero donde tiene varios libros, y ahí está el libro de álgebra de Baldor, muy con el bueno, que estudiamos los 4. Y mi hermana. Tú eres de la generación de mochila, pero mi generación estudió con unos bultos de cuero que duraban todo el tiempo, no se dañaba, no se deterioraba, era un solo bulto. Tú quizás eres de la generación de una mochila sí tenía diferente. Mi mochilita, sí, yo tenía mi. No, cada año te duraba no. más. Me duraba. Porque ahora los padres tienen que comprar una casi cada año. Pero es que tú no sabes lo jodona que Carmencina, mami. ¿Tú sabes lo que hacía mami? Mami me contaba, ella escribía los números de las hojas de la mascota, o sea, 1, 2, 3, para que yo no se la arrancara. ¿Qué? Así como tú lo estás oyendo. Y no me compraban cuaderno de espiral. Prohibido cuaderno de espiral en mi casa. Bueno, porque tú le arrancabas las hojas. Cuando era de pasta. Era de pasta. No, de ir, o sea, cocido. Cocido. Sí, claro. Entonces, yo recuerdo que en lo único que se gastaba en mi casa cuando se iniciaba el año escolar era en mascotas nuevas, en lápices de colores, en sacapuntas, en borras, pero hasta el estuche. Mira, tú ves el estuche donde tú metes el lapicero y el lápiz, la borra. Hasta el estuche mío me duraba varios años. Entonces, nada ahora, de eso, de que el personaje de moda y que el muchachito quiere nada de eso. No. Y tampoco, en mi época, ahora el mercadeo hace que los útiles escolares tengan imágenes y fotografías. En mi época era clásico. O sea, yo nunca había visto de que una mascota de Madonna, en mi época no había eso. De que Madonna en una. No, eso es ahora. Ni de Superman, ni nada de eso. Lo que tenían la mascota antes era una cosa gris. Adelante. Y otra cosa, tú tenías que forrar tus libros y a forrarlo, ¿verdad? Comprar. Oye, una de las cosas que con un doble forro, con forro y después con el plástico alrededor del forro. Una de las cosas que yo más disfrutaba en primaria y secundaria era cuando llegaba el año escolar, pasarme una noche forrando todas mis mascotas y mis libros. Ay, no, yo cogía lucha. Ay, no, cuando yo le pegaba el tape y salía doblado. Y yo me quillaba, me frustraba. Hay personas que ofrecen ese servicio de forrar los libros. Y también entonces si lo estericaba mucho y le pegaba el tape y pegaba, entonces cuando cerraba me hacía de que plop y te quedaba como una camisa. Cuando tú pones una camisa que te queda chiquita, que te aprieta, así me quedaba el libro. Entonces yo nunca la pegué forrando libros. Ahí Tania era mi hermana Tania, era que siempre forraba los libros de nosotros, me ayudaba mi hermana mayor. Clara es la que forra los libros en tu casa. Claro, en mi casa quien forra los libros de mis hijos es Clara. Yo todavía no he podido, admito y reconozco públicamente que no ha habido forma de yo pegarla forrando libros. Pero, aunque ahora vienen unos forros que son automáticos, que tú nada más pam y ya, porque tú sabes que el avance de la tecnología, pero bueno. Pero yo entiendo
entiendo que este tema de los precios de los libros de texto tiene que ir más allá, reitero, de una campaña o de un tema coyuntural, porque estamos en agosto y ahora está todo el mundo sufriendo. Señores, es importante destacar que de acuerdo a las estadísticas, más del 80% de los estudiantes de nuestro país están sufriendo el hecho de que sus padres tienen que comprar libros año tras año, pero además que estos libros son más caros. O sea, si por ejemplo usted tiene que comprar este año para su hijo de sexto curso de primaria el libro X sobre lengua española y este año le cuesta 750, 800 pesos ese libro, el año que viene otro hijo suyo más chiquito que llega a sexto, usted tiene que comprarle el libro, pero el mismo libro cuesta 1,000 pesos. O sea, todos los años hay que comprar el mismo libro, pero diferente, pero entonces a un precio mayor. Y también todos los años aumentan de precio las mochilas, aumentan de precio las mascotas, aumentan de precio los lápices de colores, aumentan de precio las reglas. Pero yo quiero decirles que esta es una situación no exclusiva de los colegios y de las escuelas. Esto también pasa en las universidades en peor medida. ¿Y por qué digo en peor medida? Porque ustedes saben que la educación superior es más cara. Pero a eso súmele que en las universidades usted tiene que buscar materiales, usted tiene que buscar libros adicionales, usted tiene que hacer trabajos prácticos que cuestan más dinero. Entonces, aunque la educación de calidad sea una educación en la que hay que invertir recursos, prepararse no puede ser tan costoso. Yo entiendo que una solución a este problema de los libros de texto es que mediante la modificación de la ley de educación, y en eso estamos trabajando en la Cámara de Diputados proponiendo esta iniciativa, se conforme una comisión que ya existe para evaluar los libros de texto. Pero esto es para evaluar el contenido. O sea, hay una comisión en el Ministerio de Educación que si, por ejemplo, Julio Martínez Pozo decide escribir un libro de historia y lo presenta ante el Ministerio de Educación, miren, aquí está mi libro de historia, quiero someterlo a la consideración de ustedes para que sea evaluado a ver si califica como libro de texto. Entonces analizan el libro de Julio Martínez Pozo de historia y dicen sí, califica. Entonces lo ponen en el listado, en el pensum, para que sea considerado como un libro de texto para las escuelas. Esa misma comisión que hace ese trabajo para evaluar el contenido, debe tener también una comisión para evaluar el tema costo. Y que cuando se evalúe el contenido y se diga, sí, este libro de historia de Martínez Pozo está hábil, tiene el material necesario y calificado para hacer libro de texto, ahí mismo analícenle el costo y digan entonces, bueno, este libro tiene 100 páginas, está hecho en este papel, se vale de tal y tal portada, entonces es un libro que tiene un costo promedio de tanto, debe ser puesto en el mercado a un costo de tanto. Y entonces que les regulen con un margen X y que ese libro de Martínez Pozo de historia, que ya es aprobado como libro de texto, el Ministerio de Educación autorice su salida al mercado y que pueda ser vendido para fines de textos escolares con un margen entre tanto y tanto. Usted diga, mire, ese libro puede ser vendido entre 250 y 300 pesos. Y entonces ahí los 50 pesos, cada librería o cada editora o el mismo autor rejuega con el margen. Tiene hasta 50 pesos de beneficio. Si quiere lo venden en los 300 pesos, si quiere lo venden 275 y nada más gana 25, ya eso es una discrecionalidad final de la librería o del autor o de quien comercialice la obra. Pero que esa comisión, así como se regulan, por ejemplo, los precios de los combustibles para clavarnos toda la semana los impuestos y aumentándonos de precio el tema de los combustibles que regula industria y comercio esos precios, asimismo una comisión del Ministerio de Educación debe establecer un tope de regulación de precios de los libros de texto basado en un estudio de mercado donde gane el editor, porque nadie va a hacer negocio del capaperro, pero que no abusen del presupuesto de la familia dominicana. Y otra sugerencia en esa misma línea es de que se empiece a desarrollar en la República Dominicana la herramienta de la tecnología en educación.
que se puedan tener los lectores electrónicos de libros a través de las tabletas, a través del ebook, a través de las laptops. Esa iniciativa que ustedes saben que tuvimos aquí a don Rodrigo Arboleda de One Laptop per Child, una computadora para cada niño. Nos evitaríamos todo esto y a la larga sale más barato y además se utilizan herramientas de tecnología. Lo dejo hasta aquí, pero antes de finalizar el comentario quiero hacer dos consideraciones. Número uno, felicitar a Eury Cabral por su obra Duarte, hombre de fe y de acción, pero no solamente por su obra, que la empecé a leer ayer mismo gracias al libro que Eury me regaló en la mañana, sino que en la puesta en circulación de la obra de Eury, Julio Martínez Pozo hacía referencia de la presencia de importantes personalidades, del organizado del evento. Pero a mí hubo 3 detalles, Eury, que te quiero felicitar públicamente porque me llamaron poderosamente la atención. Primero, como empezaste tus palabras agradeciendo a quienes te ayudaron hasta en la idea, cuando hablaste del pintor Miguel Núñez, de cuando se toparon en la antesala de la Oficina Supervisora de Obras del Estado y cómo te nació la idea del libro, fruto de una conversación con él. Me pareció algo muy noble, muy correcto de tu parte y que pocas veces he visto, es más, que nunca antes había visto en una puesta en circulación de un libro. Como hablaste de quien te diseñó el libro, como hablaste de quien te motivó, de quienes te aportaron, de Juan Daniel Balcácer. Y entonces me gustó mucho, fue muy noble de tu parte y me gustó mucho que tú hicieras mención de esas personas, más aún con el apoyo, y es una segunda parte que te quiero felicitar, aunque sean aspectos de forma, con el apoyo visual que hacías en la pantalla, de que mientras hablaba se proyectaba en la pantalla imágenes de las personas que mencionabas o de los hechos que narrabas, también con el tema de la vida de Duarte, ¿no? Y un tercer aspecto que me llamó poderosamente la atención es que el hecho de que hilvanaras la combinación de la Biblioteca Pedro Enrique Sureña con el Salón Juan Bosch, con un libro de Duarte. Así. O sea, me gustó esa hilvanación que hiciste de esa trilogía de hombres tan importantes. Lo que yo decía es una gran verdad. O sea, es un privilegio para cualquier escritora poner un libro sobre Duarte, el padre de la patria, en una biblioteca que se llama Pedro Enrique Ureña, en un salón que se llama Juan Bosch, 2 grandes hombres dominicanos, y presentado por uno de los mejores historiadores del país, Juan Daniel Balcácer. Para cualquier historiador dominicano eso es realmente un privilegio. Te felicito, Eury, te auguro muchos éxitos. Me gustó también, era lo segundo que quería resaltar, la iniciativa que hablaste de poner en disposición al costo, al precio de costo, tu libro, para que los empresarios y aquellas instituciones que quieran hacer una labor social de responsabilidad social, y colegios, exactamente, para la distribución de esta biografía de Duarte. Pero una crítica no podía dejar de hacértela, Eury, tú me perdonas, ¿verdad? ¿Cómo no? La verdad, Eury, nadie es perfecto, solo Dios. Estás entregado al Señor. Me gustó mucho ver cómo estaba tu pastor Rafi Paz, cómo siempre señalas la importancia de Dios en tu vida, de cómo Dios ha cambiado tu vida, la llegada de Dios ha transformado tu existencia. Pero tienes que hablar con Dios en esas oraciones que tú tienes, una sugerencia que te hago. Y pídele, cuando tú oras y le pides, dile: Señor, ayúdame a sacarme este odio del balaguerismo dentro de mí, por favor. Yo no tengo odio contra Balaguer. Ayúdame a dejar, por favor, Señor, de yo expresar este odio. Pero mira el ejemplo. En una parte del discurso de Eury Cabral, dice anoche, Víctor, mira. A Duarte no se le puede considerar un Cristo. Señores, pero por lo único que él dijo eso es porque Balaguer escribió un libro de Duarte que lo tituló El Cristo de la Libertad, donde Balaguer hace un símil de que Duarte significó para la libertad de nuestro país lo que significó el cristianismo, lo que significó la figura de Cristo para desarrollar el cristianismo en la humanidad. Asumo tu defensa. Y entonces le tiró ahí de una vez. ¿Sabes lo que pasa? Cuando uno pone a un héroe a nivel del Cristo de la libertad, lo aleja y hace que nuevas generaciones entiendan que no pueden imitar a Juan Pablo Duarte porque es el Cristo de la libertad. ¿Qué hace Eury? Lo aterriza, dice, no es un Cristo, no es un gran cristiano, era un ser humano. Bueno, es así. Esa es la idea. Yo coincido con Eury en eso. Es que es así. Oye, no es un Cristo, es así. No es Cristo, Cristo fue uno solo. Ahora, pero Eury, para yo demuestro que es un gran cristiano. Pero para tú hacer tu libro, y además Balaguer yo lo consulté
usted, el Cristo de la libertad, está citado incluso en la bibliografía, y está citado una gran expresión que hace Balaguer. Lo que yo digo es que hay que romper esa imagen. No es Dios, no es Cristo, es un solo Cristo que hay, el único que vino. Pero ahora, para ser seguidor de Cristo, en eso sí Duarte fue. Pero Balaguer no lo está comparando con Cristo. Balaguer está pero yo no critiqué a Balaguer, pero cuando tú lees lo que él plantea. Balaguer es para mí una de las mejores biografías o de los mejores, pero no es solamente una biografía, es un análisis de la vida de Duarte. Y cuando Balaguer habla del Cristo de la libertad, y en su propio libro lo explica, dice que así como Cristo sirvió para inspirar el cristianismo y para desarrollar todo lo que hoy tenemos gracias a él, a la figura de Cristo. Asimismo Duarte, es un símil histórico que hace Balaguer, asimismo Duarte reflejó su imagen, así como la imagen de Jesucristo reflejó lo que hoy tenemos como cristianismo, la imagen de Duarte para República Dominicana significó la libertad. Entonces creo que lejos de alejarlo, Balaguer lo que hace es darle un sentido sublime a la figura de Duarte, diciendo que fue el Cristo de la libertad dominicana, el hombre que por su figura y por su trascendencia y por su ejemplo de vida inspiró la libertad en nuestro país. Yo digo lo mismo. Entonces, pero lo acabó no, yo digo lo mismo, es decir, un gran cristiano, porque los seguidores de Cristo somos cristianos, pero no somos Cristo. Entonces, lamentablemente esa es una de las, desde mi punto de vista, o sea, como decía Julio, es un tema para discusión, pero ahora desde mi punto de vista, en la investigación que hice y en lo que he vivido históricamente en la República Dominicana, una de las tergiversaciones, que no es culpa de Balaguer, yo no digo que es culpa de Balaguer. Ahora, una de las tergiversaciones, una de las imágenes incorrectas que se ha presentado es que Duarte es un Cristo, que solamente vino a sacrificarse y ya no sirvió para nada. Que es lo que, por donde lo llevan, no como el Cristo redentor, como el Cristo el que llevó, porque dicen, es Cristo. Incluso alguna gente, en la investigación, alguna gente me decía, no, igualito que Cristo, lo crucificaron y no sirvió para nada. Espérate. Esa imagen no es la que puede quedarse. Cristo nos salvó a todos. Entonces, esa parte nunca la toman. Y por eso yo digo, no, ni es Cristo, ni es Dios. Es un hombre cristiano, pero que fue de acción. Ahora también, para que disminuya esa hipersensibilidad de aquellos que tan pronto se menciona Balaguer se sienten mal. No, yo no soy ahora yo tengo un amigo al lado ahora mismo que en estos días lo que pasa es que le dieron unos mensajes bonitos. Es como el hecho de la película de... No, pero yo a Balaguer no tengo nada contra Balaguer. No, nada. No, nada. Al contrario, a Balaguer lo respeto y lo admiro. Ahora, sí, yo a Balaguer lo respeto y lo admiro. ¡Cami fuera, madre!